Ay, yes. No, no, estuvo bien. Además que ¿cómo se llama? La voz de fondo espectacular. La Lisbeth, música bien, lo malo era la voz de la que tenía la música. Lisbeth ya sabe que ya tiene su segunda opción por si quiere complementar Sí, su sí, emprendimiento que creo. tiene hoy en día. Bueno, vamos a ir comenzando, que hoy tengo que salir un poquito más temprano también, pero bueno, entonces déjenme, si alguien me recuerda qué vimos la semana pasada, qué vimos la semana pasada, si tiene alguna inquietud con relación a lo que vimos la semana pasada y avanzamos en lo de hoy, que está principalmente tocar un par de temas rápidos, que es lo del análisis horizontal y vertical, y como les decía, pues poder dedicar el tiempo a resolver dudas o a mirar el flujo que cada uno de ustedes ya está armando. Entonces empecemos. ¿Cómo nos fue? ¿Qué vimos la semana anterior, en la sesión anterior? Estuvimos viendo todo lo que era flujo financiero. Nos Ujú. explicaste estados financieros, balance general, estado de resultados, flujo de caja, estacionalidad, eh, costo financiero. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna, alguna inquietud? ¿Todo claro? Como yo les decía, finalmente las dudas van a surgir en la medida que vayamos empezando a implementar o a incluir los documentos, los datos. Yo sugería un formato, en el caso de José Luis mirábamos que si no le funcionaba, pues súper dispuesto a que pudiéramos revisar puntualmente inquietudes con su formato o temas ya muy relacionados al negocio. O sea, aquí no es que estamos llenando un formato y ese es el que tenemos que trabajar, no, o sea, digamos, es una guía. Y recuerden que un poquito lo que les planteaba cuando mirábamos el formato de Excel es pues que tiene una estructura que de alguna manera debe orientarme a mí como emprendedor o empresario a considerar la información que debo tener en cuenta. O sea, yo siempre digo, o sea, el formato no es la camisa de fuerza, es la guía. Entonces ya vimos que necesitamos tener claro temas de inversión, tenemos que tener claro conceptos de gastos, y ahí volvemos a retomar el punto de la diferencia entre gasto y costo. Entonces, en los gastos como propuesta únicamente no es, nuevamente, no quiero que lo sientan que tiene que ser así. A mí me ha gustado mucho diferenciar esos gastos en esos tres grupos principales, que son los gastos de operación, los gastos de mercadeo y los gastos de personal. Porque de esa manera normalmente los gastos de personal son los más altos en cualquier empresa o en la mayoría de empresas, sobre todo al nivel, digamos, nuestro, pymes. Eh, los gastos de mercadeo siempre me ha gustado diferenciarlos porque tristemente cuando estamos apretados son los primeros gastos que recortamos y resulta que son los únicos gastos que directamente nos ayudan a generar ventas, que la publicidad, que la participación en eventos, que redes sociales, todo lo de mercadeo. Y por supuesto los gastos de operación, que son los que necesitamos para que funcione nuestra empresa. Recuerden que aquí todos estamos en momentos distintos, pero la visión que debemos tener, o por lo menos que nosotros promovemos que tengan ustedes, está asociado a que pensemos en grande. Hay que empezar, como dice, por ahí tengo yo una imagen, pensemos en grande, empecemos pequeño, pero empecemos ya. Básicamente como los tres aspectos. Entonces eso lo veíamos en gastos, en costos sucede lo mismo. Yo les mostré una plantilla que puede orientar. Aquí diferenciaba algo importante, por supuesto, todos los costos asociados a la producción de mi bien o servicio y luego integramos el concepto de provisiones para que podamos tener de una manera correcta la definición de mi precio de venta sobre los costos y gastos reales, teniendo en cuenta que no solamente incluyamos los costos directos de producción o de presentación del servicio, sino que también podamos sacar, idealmente hablando, de cada venta un pedacito para guardar para el arriendo, para los servicios, para el personal, para lo que fue. Eso es lo que hablábamos en ese formato que les mostré de provisiones. Eh, Mirábamos las ventas, por supuesto que escoger cada uno de estos productos y proyectar esas ventas. Normalmente también yo recomiendo hacer una proyección
en términos generales detallada los 12 primeros meses. Depende mucho de mi tipo de negocio, por supuesto. Hay negocios que el ciclo es más lento, entonces no nos vamos a 12, sino nos vamos a 18. Y ahí fue donde integramos el concepto de estacionalidad. ¿Para qué? ¿Para qué es importante el concepto de estacionalidad? Recuerden que yo les decía, bueno, nunca si les decía, y es, yo puedo tener un presupuesto anual, yo quiero decir, voy a vender 200 millones al año, 500 millones al año, pero cuando yo le pongo, digamos, el tema de estacionalidad, no solamente empiezo a mirar realmente cómo es el comportamiento de mi negocio en los meses, sino que voy a cuidar algo que acuérdense que es súper importante. Yo siempre lo digo que es la segunda razón por la cual las empresas o los emprendimientos no funcionan al ritmo que uno quiere o se quiebran, y es el flujo de caja. ¿Se acuerdan cuál es la primera razón por la cual un emprendimiento no funciona? ¿Alguno? La falta de acción. Sí. La falta de acción es lo que nos mata. Yo puedo tener el mejor producto, el mejor plan, puedo tener toda la plata del mundo, pero si no actúo, pues definitivamente pues mi emprendimiento, mi empresa pues no va a funcionar. El segundo es el flujo de caja. Ah, Nuevamente, a veces nos preocupamos mucho por vender, lo cual está bien, pero tenemos también que tener ese balance entre el vender mucho y tener un flujo de caja adecuado a mi negocio, que me permita cubrir mis gastos, que me permita, por supuesto, cubrir mis costos y que de alguna manera me esté dejando algo de rentabilidad para que tenga un negocio sano, si no siempre vamos a estar sufriendo por el día a día. Y lo otro es que nunca vamos a tener excedentes de dinero ni para nosotros como emprendedores, ni mucho menos para la empresa para poder seguir reinvirtiendo parte de esa rentabilidad o toda, dependiendo de las políticas que cada uno de nosotros tenga. Ese es como el panorama general, ¿sí? No sé si se me queda algo, hay alguna duda, o ahorita cuando vayan cada uno mostrando sus flujos, van saliendo las inquietudes. ¿No? ¿Bien por ahora? Pues sí, algunos. Bueno, listo. O sea, como digo yo, el español suena bonito, ¿no? Es cuando vamos a llevar a la realidad donde tenemos las dificultades. Entonces, por eso les dije, hoy vamos a concentrarnos con ustedes, pues si estamos cuatro son los cuatro, si llega más, maravilloso. Yo siempre lo digo cariñosamente, pues los que se lo pierden son los que no estamos acá. Chévere tener, pues para nosotros como mentores, tener un buen grupo grande para llegar a más, pero si somos cuatro y son ustedes los que lo aprovechan, maravilloso. Quiero antes de darles la palabra, compartir un concepto que seguramente en 10 minutos, que es lo que quiero utilizar, no va a ser suficiente, pero dejarles la inquietud para que investiguen, porque hemos hablado que, como lo decía José Luis, parte del propósito es entender para qué me sirven los números. Y los números no solo me sirven para pasar una contabilidad o unos estados financieros para el banco o cuando tengo que presentar declaraciones de renta, sino para tomar decisiones. Y no ahorita, lo van a ver en la aceleración, vamos a empezar a trabajar lo que son indicadores financieros. ¿Qué es un indicador financiero? Es una herramienta que me permite evaluar una porción de mi negocio para poder saber cómo estoy y tomar decisiones. Si fortalezco por el camino que voy o mejoro el camino porque no me están dando los resultados que yo estoy pretendiendo. Entonces, hoy vamos a trabajar dos conceptos que son bien valiosos, además son súper sencillos para nosotros como emprendedores, digamos, no tiene nada de teoría filosófica financiera, más bien, porque me ayuda a saber un poco cómo se está comportando mi negocio desde lo base, ¿sí? Y por eso les digo, hay otros indicadores más sofisticados que veremos en aceleración, pero estos son dos que creo que no recuerdo si los mencionaba por lo menos la semana pasada, y es el tema de análisis horizontal y vertical, ¿sí? Los nombraste. Bueno, listo, Anita, gracias. No sé si alguien pudo investigar, tuvo curiosidad o sepa un poquito Sí, con sus palabras qué es eso de análisis horizontal y vertical. el vertical es una técnica que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. Ok. Ahora en tus palabras, Anita. Explícamelo. Es, como que cada, digamos, gastos, costos, todo lo que requiere para funcionar una empresa
se mide para saber si está funcionando o no está funcionando, si está recibiendo ganancias o no. Ok, está bien. Digamos que hay algo importante acá. Recordemos que cuando queremos hacer análisis es poder evaluar cómo está algo, o sea, algún dato, y sobre cómo está ese dato, tomar decisiones. Si estoy bien, si no estoy bien, si estoy mal, plan de acción, bueno, todo lo que sea necesario. Digamos que es un poco de la línea de lo que tú mencionabas. Y antes de pasar a las diapositivas teóricas, llamémoslo así, pues quiero como expresarlo con mis palabras. Y dije, me voy a quitar acá para que me vean la cara. Nos gusta que nos veamos y de verdad les agradezco a todos que tengamos las cámaras prendidas en la medida que lo podamos hacer. Me siento más acompañado. Además estoy viendo las caras, por ejemplo, ahí veo a Jamie que llegó, buenos días. Ella llegó calladita, pero todos nos dimos cuenta que llegó tarde. Buenos días. Ay, yo me conecté, pero se me desconectó, qué pena. Nada, es molestando. Si estuviéramos presencial, Jamie se hubiera sentado al final del salón, ¿cierto? Calladita. Y eso que Jamie es de las que se sienta puro en la primera fila. Entonces, mire, el análisis horizontal y vertical es esto. Déjeme lo pongo con ejemplos. Resulta que yo le digo a Lisbeth, Lisbeth, tú vendiste este año 50 millones de pesos. ¿Eso es bueno o es malo? Entonces, Lisbeth no me va a contestar. Lisbeth me dice, puede ser bueno. Entonces, yo le pregunto, ¿bueno con relación a qué? Tenemos que tener un parámetro para saber si es bueno o malo. Entonces, el primer parámetro seguramente es porque yo me puse esa meta. Pero si yo le digo a Lisbeth, tú vendiste 50 millones este año, pero el año pasado vendiste 200, 50 millones es bueno, ¿cierto? Que ya no suena tan bueno, ¿cierto? Entonces, esa comparación de una cifra numérica, acuérdense que aquí estamos en finanzas. Pues permítame que voy a cerrar un poquito el blackout, que si no, o me bronceo, o me insolo, o no estoy viendo nada en la pantalla. Un segundo. Pero bueno, está haciendo solecito, qué rico, acá sí está lloviendo. Bueno, ahora sí los estoy viendo. Y ahora estoy viendo el cafecito también de Natalia, no todos cafecitos, yo agüita, mire, nomás agüita. Se me olvidó que iba a decir, bueno, ya, entonces, claro, ya decir que vendió 50 Lisbeth no fue tan bueno si pues, comparamos con el año pasado que vendió 200 o 300, ¿cierto? Entonces, siempre los datos son relativos, relativos a muchas circunstancias. Yo le puedo decir también a Jamie, Jamie, tú te gastaste 50 millones de pesos en personal. Y Jamie puede decir, sí, eso es lo que me gasté y está bien. Pero si yo le digo a Jamie, te gastaste 50 millones de personal con ventas de 60 millones, creo que de pronto fue alto, ¿cierto? Se podría pensar que es alto, porque 50 millones de 60 es como más del 80%, como el 80% de los ingresos. ¿Sí me entienden un poco a dónde voy con el concepto de analizar? Entonces, un valor, una cifra por sí sola puede ser buena, regular, mal, ¿cierto? Pero si yo no tengo un punto de comparación, pues finalmente yo no sé si estoy bien. Yo siempre yo me pongo de ejemplo, ustedes me ven aquí, yo digo, pues, yo me siento calvo. Y usted dice, no, está bien, pues, si yo no me echo flores, ¿qué más, no? Pero resulta que es que yo hace 5 años tenía pelo, me cogía la colita de caballo, bueno, lo que fuera. Si yo no tengo un punto de comparación, pues yo no puedo saber cómo estoy, si estoy bien o estoy mal. ¿Listo? Entonces, esos son los análisis horizontales y verticales coloquialmente hablando. ¿Cómo puedo hacer un análisis? Y fíjense que es súper sencillo, no necesito saber de finanzas ni nada sofisticado. Entonces, en mi primer ejemplo de Lisbeth, cuando comparé las ventas de este año comparado con las ventas del año pasado, o sea, cuando yo comparo una cifra con relación a un periodo anterior, eso es un análisis horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque estoy comparando digamos, a esta dimensión, al mismo nivel. Ventas de hoy con ventas del año pasado. Es horizontal el análisis. Yo puedo analizar ventas, yo puedo analizar inversiones, activos, cualquier cifra que ustedes tengan, ¿sí? Por ejemplo, Natalia puede decir, no, mi precio de venta hoy es 18,000 pesos. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé. El año pasado fue de 15,000. Entonces Natalia va a decir, pues es bueno porque estoy subiendo el precio. Entonces, ese es un análisis horizontal. Precio de hoy con precio
de un periodo anterior, el año pasado, el mes pasado, el trimestre pasado, periodos de tiempo que sean comparables anterior. Ese es un análisis horizontal. Pero entonces cuando yo le digo a Natalia que vendió a 18.000 hoy y hace un mes vendió a 15.000, análisis horizontal, Natalia dice, no, está bien porque subí 3.000 pesos, eso es casi como el 20% de crecimiento. Pero si resulta que ese precio de 18.000, resulta que los costos subieron y ahora le está costando producir 20.000, pues no es tan bueno porque está perdiendo plata. Entonces fíjese que ese análisis de ahora del precio de 18.000 que parecía bueno contra el costo, eso es un análisis vertical. Estoy comparando como en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Sí me entienden la diferencia? Nuevamente yo les decía, o sea, yo no me pongo en explicaciones sofisticadas financieras. Lo que necesitamos como emprendedores. Cuando yo analizo algo en el mismo periodo de tiempo, es un análisis vertical. Cuando yo analizo algo en diferentes momentos del tiempo, es un análisis horizontal. ¿Sí? Así de sencillo. Lo mismo que costo y gasto. Pues costo tiene toda una teoría, gasto tiene una teoría, pero sencillo. Costo es lo que está relacionado a mi producto o servicio y gasto es lo que está relacionado a, que yo, a esas salidas de dinero para poder operar. ¿Listo? Sí, claro. Hola Sebastián, claro. eh, conceptualmente qué es análisis horizontal y qué es análisis vertical. ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, Anita, dame un ejemplo, además para explicarle a Sebastián que no es que llegó tarde, sino que él tiene otro horario en su calendario. Entonces, él dice que entra a las 7:15 y llegó a tiempo. Anita, un ejemplo en lo tuyo, ¿qué podría ser para que podamos explicarle a Sebastián, aunque yo estoy seguro que Sebastián sabe que es análisis horizontal y vertical? Un ejemplo en lo tuyo, ¿qué podría ser analizar verticalmente algo? Una cifra, pues algo no, una cifra. Pues en las ventas de, digamos, de enero, Vertical, perdón, vertical. Vertical. o sea, en el mismo periodo de tiempo. Ajá. Entonces tú qué, dime, perdóname que te interrumpí. Entonces sería en las ventas, em, digamos, del mes, de este mes, el mes pasado, de septiembre, en Ujú. comparación a, no No sé, importa. o sea, hace un año en septiembre, digámoslo así, no sé. Ok, acuérdense que aquí se vale equivocarnos, no nos preocupemos, precisamente para eso estamos. Recuerde, cuando dice Ana, septiembre del año pasado, de hace un año, estamos comparando dos periodos de tiempo distintos, eso es Entonces, es horizontal, horizontal. eso Ah, es ok. horizontal. Vertical es cuando tú dices, voy a comparar, por ejemplo, cómo estuvieron el gasto de arriendo comparado con las ventas. O sea, es el mismo, es un análisis en el mismo momento, o sea, hoy. Entonces, por ejemplo, le voy a decir a Natalia, Natalia, yo le digo hoy, Natalia, ¿cómo estuvieron las ventas comparadas con las ventas de la semana pasada? ¿Eso es un análisis horizontal o vertical? Ese es horizontal, vertical es la composición financiera que digamos yo tengo en octubre. Uy, Ok, se acabó todo pues, justo al tiempo, entonces tengo que invertir mucho más dinero. Entonces quiere decir que las utilidades de este mes eh, se van a ver menos porque justo este mes se acabó todos los insumos, porque ok, todos los meses no se compra lo mismo. Entonces esa es la composición financiera que va a tener solo como tal en este mes de octubre y ese es el análisis vertical. listo, listo, Natalia, sí, por ahí vamos. Jamie, danos un ejemplo en tu proyecto, en tu negocio, de lo que podría ser un análisis horizontal. Un análisis horizontal, profe. Sería las ventas que tuve en septiembre, Ujú. que fueron pocas, a lo que va corrido a principios, perdón, y a mediados. Y lo que fue después del 23 a la fecha de hoy que he tenido más ventas de los Ok, mismos productos, pero pues con más ventas. listo, está perfecto. Digamos que ese es el concepto, ahorita vamos puliéndolo. José Luis, ayúdame, ¿qué puede ser un análisis vertical diferente a ventas? vertical en este momento, por ejemplo,
una subida en el precio del acero en este Ok, momento. Entonces eso para mí es un costo directo a mi producto. Luego tengo que reajustar mis valores ok, de cobro. ok. Entonces, fíjense, gracias José Luis, si está bien, digamos, está considerando algo que está sucediéndole hoy que le va a afectar hoy. Pues hoy me refiero al presente, no tiene que ser hoy miércoles, sino octubre. Tengamos en cuenta que cuando hago análisis siempre va a tener una comparación y ahorita vamos a mirar de qué se trata. No sé si Sebastián vas más o menos, vamos ubicándose, igual ahorita vamos a mirar ya más temas. Entonces, déjenme les comparto. Esto no lo voy a explicar, pues primero que todo es una diapositiva que en términos de diseño no está mal porque tiene mucho texto, pero ahí después lo van a poder leer. Entonces aquí miramos lo que es el análisis, perdón, el análisis horizontal, que ya lo expliqué más o menos. El análisis, pues acá vamos a verlo gráficamente. Entonces, perdónenme que voy a cambiar de diapositiva porque no hemos hablado de estado de balance general. Ese es el más natural para nosotros, las ventas, perdón, el estado de resultados. Entonces, mire que yo tengo arriba las ventas, ¿sí? Yo tengo esto que yo llamo actividad de producción, es todos los costos, ¿sí? Y cuando yo cojo las ventas y le resto los costos, me da lo que se llama una utilidad bruta. Yo no sé si estos conceptos los hayan manejado de pronto anteriormente con algún mentor o si no, aquí empezamos a trabajarlos, pero no se van a angustiar, pero pues tenemos que empezar a familiarizarnos con los conceptos. Entonces, utilidad bruta es lo que me queda a mí después de que le resto a las ventas mis costos, solamente los costos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Utilidad 20, ya que tengo un 30%, entonces estoy diciendo que mis costos son el 30% sobre el valor de las ventas, porque estoy cogiendo como ventas, las ventas como base, perdón. O sea, mi punto de comparación van a ser las ventas, que casi siempre lo manejamos así. Entonces, mi primer valor, teniendo en cuenta, fíjense que análisis vertical estoy haciendo el análisis en el mismo periodo de tiempo o en el mismo momento del tiempo. Entonces, acá, en este ejemplo gráfico que quise traerles para que sea fácil de verlo gráficamente, los costos representan el 30% de las ventas. ¿Cómo calculo el 30%? Pues si las ventas fueron 100 y los costos fueron 30, pues cojo 30 y divido sobre 100, ¿cierto? Que es la base. Entonces 30 sobre 100 me dio 30%. Entonces, ¿cómo calculo? Normalmente el análisis vertical yo lo represento en términos porcentuales. Normalmente porque es más fácil de entender, aunque también lo podemos representar en términos absolutos, que es ya hablando de pesos. Entonces, este es análisis vertical. Voy mirando en el mismo nivel de tiempo cómo se están comportando diferentes cuentas con relación a una cuenta de referencia, que en este caso son las ventas. Acuérdense que esta presentación igual se las voy a pasar. Entonces, si yo le pregunto a Natalia, Natalia, ¿cuánto es el costo de producir cada uno de tus postres o cada uno de tus productos? Entonces, ella ya tiene, porque lo vimos hace 8 días, tiene muy bien cuantificado y ella sabe que producir un cheesecake, no sé si produzca cheesecake, producir un cheesecake te vale 2.000 pesos y lo vendes en 5.000. Entonces, 2.000 sobre 5.000 es el 40%. Entonces, ese es el análisis vertical. El 40% de mis ventas se va en gastos de producción o en insumos. Y eso es lo que llamamos utilidad bruta. Luego viene toda la parte de gastos, gastos de operación, gastos de mercadeo, gastos de personal, todo lo que son gastos. Entonces, aquí es donde yo puse actividad de administración. Y claro, yo sumo el total de gastos de administración y me da que sobre las ventas es el 10%. ¿Sí? Entonces, ese es análisis vertical, tomar como base una cuenta, en este caso las ventas, y sobre esas ventas calculo porcentualmente cómo es el peso de los demás rubros. Y déjenme que vamos a ir con un ejemplo que tengo aquí abierto para que lo podamos entender más fácil. ¿Están viendo un Excel? Sí, ¿Sí? Con líneas azules. Bueno, pues aquí tengo algo un poquito más claro. Entonces, mire, tengo los ingresos. Vamos a hacer el análisis 2008. Tengo los ingresos que fueron 1 millón de pesos. Les voy a redondear para no demorarme
leyendo todas las cifras. Los costos de venta fueron 700.000, 770, costos de energía, bla, bla, bla. ¿Sí? Tengo todo discriminado cómo fue mis costos y mis gastos. Entonces recuerden que acá, todo esto que voy a resaltar en amarillito son costos. Y todo esto que voy a resaltar acá en otro color, pongámosle verde, son gastos. Entonces, todo esto, no sabemos, ahorita vamos de pronto adivinamos qué tipo de empresa puede ser esta, pero lo que quiero mirar acá es lo siguiente. Entonces, costo de venta, o sea, estos son costos de insumos, para que sea más claro, fueron 770.000. Energía tanto, cargo por usos y conexiones tanto, depreciación tanto, generales y de personal tanto, y otros costos. Esto me totaliza un valor de 1.500.000. Y yo vendí y los ingresos fueron de, perdónenme que acá voy a hacer algo para no confundirlos, porque es que aquí tengo un problema en la descripción, es que todos estos, vamos a esconder estos por acá, porque todos estos son ocultar, son subcuentas. Ya, ahora sí, vamos poco a poco. Entonces, ahora sí, los costos de venta fueron 770.000. Entonces, mi análisis vertical, yo lo que voy a decir es, esos 770.000, ¿cuánto fueron porcentualmente con relación a mi cuenta base, que son los ingresos? Es el 63%. Entonces, en este ejercicio, un análisis vertical me está mostrando que el costo de venta es el 63% de mis ingresos. Un análisis horizontal me va a decir que mire que yo tuve 770.000 de gastos, el año pasado tuve 680, quiere decir que tuve una variación del 13%. Ahorita miramos la fórmula. Esa es la diferencia entre el análisis horizontal y vertical. El vertical me está diciendo que el 63% de mis costos, perdón, que los costos corresponden al 63% de las ventas, que era mi cuenta base. El horizontal, como yo comparo en dos periodos de tiempo distintos, me está mostrando en este caso que el 13% de los costos de venta crecieron con relación al año pasado. ¿Sí? Horizontal, en diferentes momentos de tiempo, diferentes años, diferentes meses, trimestres, lo que fuera. El vertical es en el mismo año, en este ejemplo, y estoy cogiendo como punto, digamos, de análisis o base mis ingresos operacionales. Gastos de administración, entonces hago lo mismo. Entonces, ¿cuántos fueron los gastos de administración comparativamente con las ventas? El 6%. Entonces yo les pregunto, solamente por intuición, tener un gasto de administración del 6% sobre las ventas, ¿cómo sienten? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bajito? ¿Está alto? Es bajito para mí. Para José Luis es Y bajito. para mí también es bajito. ¿Bajito bien o bajito mal? Bajito bien. Ok, Bajito bien. bajito bien. Digámoslo, por ahora, todo depende del contexto de sus negocios. Ajá. Pero imagínense que yo les diga que, vamos a ver aquí el gasto de personal, comparativamente con las ventas, es el 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy gastando solamente el 2% en personal de todo lo que estoy vendiendo, que en este caso es muy bueno. Normalmente los gastos de personal son muy altos. Fíjense el ejemplo que yo ponía antes de Natalia, bueno, ya no me acuerdo de quién, no, de Jamie, y es si yo, el análisis vertical me va a ayudar a entender cómo me estoy gastando la plata de los ingresos que estoy generando. ¿Sí? Y nuevamente, ya después vamos a ver, cuando digamos pues ya en aceleración, cómo hago para saber si el 2% es bueno o es malo, y para saber lo otro que yo les digo es, claro, comparativamente, mire que los gastos de personal año a año crecieron 20%. Entonces, siempre yo combino los dos análisis, cómo está comportándose en el mismo periodo de tiempo y cómo está comportándose con relación a un periodo de tiempo anterior. Cuando yo digo que el 20% de gastos de personal subió, perdón, que el gasto de personal subió el 20%, yo, Camilo Rodríguez, digo, uy, voy a mirar qué es porque me parece que la subida es muy alta. ¿Por qué digo yo, Camilo Rodríguez, que la subida es muy alta? Primero porque si digamos que hay un parámetro que es el tema de inflación. Si la inflación es el 4% y un gasto mío subió por encima de la inflación, quiere decir que estoy gastando más de lo que debería gastar según el comportamiento de la economía.
¿cierto? Entonces, claro, yo puedo entrar a mirar, ah, no, es que contraté 2 personas más. Ah, bueno, listo, ya quedo tranquilo. Pero si no he contratado más personas y me subió 20%, quiere decir que yo le subí el salario a las personas 20%. Sí, sí me van entendiendo como diferentes ejemplos de lo que yo puedo analizar cuando hago análisis horizontal o vertical. Entonces, nuevamente, gastos de personal 2%, inicialmente podemos decir que sí, pero entonces acá les pregunto, resulta que Lisbeth no tiene empleados hoy en día, Lisbeth hace todo. Lisbeth va al distribuidor, compra, trae, empaca, vende todo. Entonces, quiere decir que solamente el 2% de lo que Lisbeth gana lo está utilizando para su salario, porque ella es la única empleada. Entonces, yo diría que a menos que esté vendiendo mucho, estoy seguro que el 2% es muy poquito para poder compensar los ingresos que Lisbeth necesita si fuera una empleada. ¿Sí? Sí, digamos que al final lo complejo de acá, para decirlo de alguna manera, es no es tanto el número que me da, sino el análisis que yo hago con relación a mi realidad. ¿Listo? Entonces, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta conceptualmente. Nuevamente, la idea es que ustedes hagan análisis horizontal y vertical de sus negocios y ya sobre la base de lo que les resulta es donde vamos a hacer el análisis. Digamos, lo importante es saber qué hacer con esta información. Por ejemplo, acá tenemos publicidad. Entonces yo voy a coger publicidad y voy a analizarlo con relación a las ventas de este año. O sea, ni siquiera marca. Uno debería contemplar un porcentaje X de acuerdo al nivel de cada uno de sus negocios para poder reinvertir en publicidad. Entonces acá en este caso estamos utilizando muy poquita plata de las ventas para publicidad, lo cual en principio yo pensaría, Camilo Rodríguez, que no es tan bueno. Ahora termino la explicación con esto. Vamos a coger la utilidad neta, que es la utilidad al final de todo el ejercicio, después de que resté costos, después de que resté gastos, todo. Entonces, acá le pregunto a Sebastián, decir que la utilidad neta de mi negocio fue del 21%, ¿es bueno o es malo? A mí me parece que es bueno. Si es la neta, me parece una cifra alta. Ok, todo depende, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, Porque voy a mirar acá, voy aquí a hacer desorden en mi cuadro. Vamos a mirar cómo fue la utilidad neta el año pasado, 19%. Entonces, en ese caso, además de que es buena, como dijo Sebastián, es mucho mejor porque crecí con relación al año pasado. El año pasado solamente tuve 19, este año ya tuve 21. Entonces, mire que además de que 21 puede ser bueno, si lo comparo con el año pasado, ya quedó mucho más feliz, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque combiné análisis horizontal y vertical. ¿Listo? Mire que el año, mire el otro, el complemento de la utilidad neta con lo que nos decía Sebastián. Año a año crecí 25% en utilidad. Eso es un buen síntoma de que estoy haciendo bien las cosas. Y estoy haciendo bien las cosas bajo dos perspectivas. O vendí más o vendí bien, pero controlé los gastos. O sea, acuérdense que la rentabilidad siempre se mejora de dos formas. Vendiendo más, manteniendo los gastos, o vendiendo igual y controlando mejor los gastos, porque al final acuérdense que la utilidad, perdón, es lo que finalmente me queda. Dale, José Luis. Una consulta, amigo. Ahorita que pues planteas el ejercicio, yo pensando en mi año anterior, que tuve solo gastos, cuando, digamos, no tengo ventas, ¿esos números se van a negativo Eso es, en tu cuadrito o se deben ir a negativo? no necesariamente, digamos que como yo el análisis vertical lo estoy tomando sobre la base de mis ventas, entonces digamos que, claro, todos los gastos, como si tus ventas fueron cero, digamos, si mis ventas fueron cero, o sea, digamos, en términos de fórmula matemática me da un error, ¿sí? Pero conceptualmente lo que es importante, además de que tienes claro que no hiciste ventas, que fue, digamos, que hubo pérdida, tuviste que sacar plata de tu bolsillo para poder cubrir los gastos. Aquí, en este ejemplo que está poniendo José Luis es súper importante el análisis horizontal, porque yo puedo tener gastos, pero claro, cuando tengo esta situación, lo importante es que los gastos los pudiera controlar. Entonces voy a cambiar acá 27,000. Entonces fíjate que ahí me está dando 8 negativo. Entonces, a pesar de la situación complicada de que no tuviste ingresos y solamente tuviste
tuviste gastos, si los gastos comparativamente año a año redujeron, es una buena gestión porque trataste de controlarlo, lo redujiste. Pero si por el contrario van creciendo, pues a ver, José Luis, ¿qué estás haciendo? Además de que no vendes, estás dejando que los gastos crezcan. Ese análisis que hago yo, perdón, pues te tomé ejemplo, es, digamos, lo logro es porque hago el análisis horizontal, año a año, o mes a mes, o trimestre a trimestre. En el caso de ustedes, de pronto no nos vayamos año a año si no es necesario, o depende la cantidad de tiempo que estén operando. En el caso de ustedes, por ejemplo, yo les sugeriría que hiciéramos el análisis horizontal mes a mes, septiembre versus agosto, o septiembre versus julio, o agosto, o sea, mes a mes, pues para que tengamos periodos de tiempo más corto y podamos analizar. Ahí lo que pasa es que tengamos en cuenta la estacionalidad. Septiembre no es comparable con agosto porque no son meses iguales. Y si nos acordamos, creo que era, no sé, me acuerdo si era Jamie o quién, o Natalia, bueno, alguna de las de postres que me quedan con hambre, pues Diana, creo. digamos que los meses son supremamente diferentes. Entonces, comparar, por ejemplo, mayo, que es muy bueno, con enero, pues no va a tener sentido porque siempre me va a dar positivo porque mayo es mucho mejor que enero. Entonces ahí donde uno normalmente cuando ya tiene datos históricos, compara meses, enero de este año con enero del año pasado, septiembre de este año, porque son meses comparables, pero a veces agosto y julio no son comparables. No sé si de pronto por qué explicar mucho los enredos. Entonces me vuelvo a pasar a la explicación de José Luis. Para eso nos sirven los análisis, y es la combinación de análisis horizontal y vertical. Porque si yo solamente tomara, digamos acá el ejemplo con José Luis, donde dice que es el 2% en el análisis vertical, pero creció año a año 20%, pues digamos que ahí hay una alerta porque está dejando crecer los gastos y los ingresos no se están dando. ¿Sí? ¿Listo? Sí, más o menos conceptual. Aquí donde van a encontrar la dificultad es cuando van a hacer los análisis, que hagan la fórmula bien y bueno, y este número que me quiere decir. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la hoja que yo les compartí no tiene una pestaña de análisis horizontal y vertical. Entonces, yo les quiero pedir para la próxima, que ya tenemos que, ya nuestra última, tenemos que mostrar todo el resultado, traigan un análisis horizontal y vertical hecho. Y miramos qué les dio. Y miramos las dudas. No tienen que ser los expertos con 10 minutos que les expliqué de análisis horizontal, que esto además es un tema que si uno lo va a la universidad lo explica por lo menos en 2 o 3, por lo menos en 2 semanas. Entonces aquí como ustedes son súper inteligentes, lo cogieron en 15 minutos. No, yo sé, es conceptualmente. Hola Marisol y Eliana, que no las había visto por lo que estaba proyectando. Listo. Sí, entonces me devuelvo. Hola, buenos días. Me devuelvo entonces a mi presentación. ¿Dónde está? Se me perdió. Ya acá está. Entonces, análisis vertical, comparo en el mismo periodo de tiempo. Análisis horizontal, comparo con relación, perdón, análisis horizontal, comparo con relación a un periodo anterior. Acá puse ejemplos años, pero pueden ser, mira, aquí ese es el análisis horizontal. El mismo ventas, actividades de producción, administración, pero comparándolos con diferentes años o diferentes meses. ¿Listo? ¿Sí? Más claro, por ejemplo, Anita, ahorita que te preguntaba lo de vertical. Listo. Vamos bien. Bueno, esto fue lo que hicimos acá. Este archivo se los voy a entregar. Se los voy a compartir ahorita en el chat. Si les parece, les propongo algo. Calculemos los análisis, pues para no hacerlo aquí en la clase, o si quieren podemos dedicarle a hacerlo en la clase. Calculen el análisis horizontal y vertical y yo les invitaría a que hiciéramos 2 ejercicios. Calcúlenlo y me lo envían. No tiene que ser hasta la otra clase. Si hoy lo hacen, me lo envían hoy o mañana o el día que quieran. Me lo envían y yo reviso si hicieron bien la operación. Pero lo que quiero invitarlos es a que hagan un análisis. Entonces, sobre el número que les dio, hacen un análisis con ese porcentaje, por ejemplo, el que veíamos hace un momento, el 20%, hagan su análisis. ¿Qué quiere decir para ustedes ese 20%? ¿Es bueno, no es tan bueno? ¿Quiere decir que crecí? ¿Quiere decir que tengo que controlarlo? O sea, un pequeño análisis que hay donde realmente esto se vuelve útil. ¿Qué opinan de lo que se me acaba de ocurrir? Les mando el Excel y ustedes hacen el ejercicio. O sea,
es imaginario. Y háganlo Listo. rápido. Y pues eso les sirve para ir construyendo ya el de ustedes. Y me lo envían, si quieren me lo envían por el chat individualmente, pues por el chat personal. Natalia me dice, Camilo, aquí te mando el ejercicio y yo lo que hago es que cojo el de Natalia y le devuelvo a Natalia diciéndole, mira, estuvo bien o aquí te faltó esto, el análisis no era por ahí, era por acá, lo que fuera. ¿Sí? Que como que sea una práctica como entre clases. ¿Listo? Bueno, profe. Si quieren, ¿no? Yo aquí no los obligo. Se me acaba de ocurrir que puede funcionar como un ejercicio intermedio. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me sale la presentación? Acá está. ¿Listo? Bueno, entonces todo esto todo esto que pasé rápido es como ejercicios, ejemplos visuales, y por supuesto aquí antes venía como la explicación teórica. Y acá les pongo unos ejemplos ya hechos. Por ejemplo, este es el de análisis horizontal. Aquí estamos haciendo el análisis horizontal del balance general. Entonces, mire que aquí estoy cogiendo año a año, la diferencia son 2000, esa es la variación absoluta, la variación relativa es el 20%. Mire, por ejemplo, acá, volviendo un poco a la pregunta de José Luis, este me está dando negativo. ¿Qué quiere decir? Que año a año tuve menos plata en bancos. Perdón, inversiones creció un 66%. Claro, hay que entender el contexto de por qué estas cifras crecieron para poder saber si esto es bueno o es malo o qué análisis le doy. Acá simplemente lo que estamos haciendo es como la parte de cálculos. ¿Listo? Si cuando lo estén trabajando les cuesta trabajo, porque mire que es distinto llenar mis gastos a empezar ya a analizar los datos. No importa, me mandan el ejercicio, o si no, dentro de 8 días podemos tomar el principio de la sesión y aclarar bien lo de análisis horizontal y vertical. No les ofrezco una clase adicional porque estoy súper embolatado esta semana, entonces de pronto podríamos mirar, de pronto lo que le digo, el miércoles lo hacemos. Si yo tuviera que escoger todo lo que hemos visto, esto para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque es con datos, analizan y toman decisiones. Los datos solos no dicen nada, como les dije al comienzo. Que Lisbeth vendió 50 millones, pues la felicitamos, pero ella sabe que si vendió el año pasado 200, pues no está tan contenta, ¿no? Aunque nos ponga esa sonrisa que siempre tiene. Entonces, aquí lo importante es trabajar, empezar a saber qué hacer con los datos. Y es lo que yo espero que ustedes dentro de 8 días, cuando presenten el flujo, no solamente me digan que vendí 50 tortas o una consultoría de 200 millones, pues porque a mí no me dice mucho, sino qué están haciendo con esa información, que están teniendo una rentabilidad, que están teniendo una utilidad. Fíjense que el archivo solito arma lo que se llama el estado de resultados, que es más o menos lo que yo acá estuve trabajando como ejemplo. Entonces de ahí pueden sacar el análisis horizontal y vertical. Para mí como emprendedor, el estado financiero que más me gusta después del flujo de caja es el estado de resultados, porque me permite analizarme cómo estoy siendo eficiente o no eficiente. Porque es que yo a veces cuando comparo año a año, pues sí, el año pasado, por ejemplo, ahorita espero que todo nos esté yendo mejor que el año pasado, porque el año pasado fue pandemia, ¿cierto? Entonces, yo decía en una reunión, y aquí no soy ni pro gobierno ni en contra de gobiernos, no soy apolítico, y pues por lo menos no voy a compartir acá. Que el gobierno, el DANE sacó el año pasado, el mes pasado, diciendo que la economía creció 18% en un mes. Buenísimo. Pues es que si me comparo con el peor mes del año pasado, el peor año de nuestra historia, pues crecer 17% es como creernos bobos, más o menos digo yo. ¿Sí? Cuando crecemos 2%, 3%, que es un crecimiento normal de Colombia. No, feliz el gobierno diciendo que crecimos 17% agosto versus agosto. Y digo, bueno, chévere, pues nos dan ánimo. Pero lo importante es que el gobierno, porque mal haría el gobierno donde nos diga, vamos mal, esto sigue terrible, no, pues obviamente nos tiene que animar. ¿Sí me entienden? Entonces, esos análisis sin contexto no me sirven. Entonces, sus cifras sin análisis no sirven. Vendí mucho, vendí poco. Yo este mes, con lo que decía ahorita Jamie hace un rato, su primer pedazo de septiembre fue malo, su segundo pedazo de septiembre fue mejor. Bueno, ella no dijo malo, estuvo flojo. ¿Sí ven? Pero ¿por qué? Porque compara.
si ella cogiera la primera quincena de septiembre solita, pues vendió tanta plata, no sé cuánto fue, ese dato solo no nos dice nada, pero ya tiene experiencia, porque tiene históricos, porque pues muchas cosas. Eso es análisis, eso es lo que necesitamos hacer con las cifras. Si no, las cifras siguen siendo una cosa aburridora para nosotros como emprendedores. Y peor aún si hacemos cálculos de rentabilidad mal, pues por supuesto. ¿Listos? Me extendí un poquito, pero veía caras así como medio angustiadas con el análisis horizontal y vertical. De todas maneras, pues denle una repasada, revisen. El mejor amigo YouTube ahora lleno de videos explicando. Entonces, quiero dedicarles los siguientes 45 minutos. Les decía que tengo que salir un poquito más temprano. Por eso les digo, si ustedes consideran y podemos ponernos de acuerdo, cuadramos una sesión antes del miércoles. Esta semana estoy complicado, pero de pronto, dependiendo de la disponibilidad de ustedes, puedo mirarlo y lo cuadramos por el chat si sienten que necesitan. Pero primero trabajen. O sea, primero exploren la información. Cuando se dan cuenta que no entendieron o si no entendieron, ahí sí dígame, busquemos una horita adicional y nos reunimos, los que puedan llegar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿quién tiene algo avanzado de su flujo financiero, que nos lo quiera compartir, que tenga dudas, que quiera, digamos, que aprovechemos este espacio para aclarar? Las dudas de uno, yo siempre sé que sirven para todos. Recuerden que los días, 8 días, traigan lo hecho, o por ejemplo lo que han avanzado, lo muestran si lo quieren mostrar, y sobre lo que están mostrando, pues vamos haciendo análisis, recomendaciones. ¿Algún Profe, voluntario? Dale, Jamie. ¿Puedo? profe, Jamie, adelante. Sigue. profe, no, yo hice lo de los costos, no sé si me quedaría bueno, pero no puedo compartirlo porque lo tengo en el computador y la sesión la estoy viendo en el celular. Bueno, Entonces, por ejemplo, un ejemplo, lo coloqué como desayuno 1, como tengo tanto producto, entonces ese es como el enredo que tengo en la cabeza. sí. Entonces, coloqué los que más vendo. Ujú. Aún falta discriminar lo que son o hacerlo de las planchas o los platos, que es diferente. Pero, por ejemplo, tengo una pregunta y es si es, por ejemplo, los accesorios, que es, por ejemplo, una billetera. Sí. Entonces, ahí en los costos que coloco, lo que me costó, o sea, a cómo me sale a mí, la bolsa en que lo empaco, si me piden empaque y ya, eso sería. En la billetera sí, es que estaban, En la loción también, ¿cierto? O claro, sea, en productos que yo no hago. Ya, por que ejemplo, si yo armo una ancheta o armo un desayuno o que con un peluche y flores, entonces eso sí, eso es lo que estoy haciendo. así es, Entonces, digamos que, le voy a compartir entonces de pronto uno, que es como uno de los que más sale, va con un sándwich gratinado de pollo, este tiene un valor de 7.000 pesos. ¿un valor La a qué te caja de, refieres? ¿El valor a qué te refieres? ¿Precio de venta o a qué te refieres con valor? el valor, aquí me pide un valor unitario, entonces yo no coloqué, por ejemplo, que le echo 200 gramos de pollo, 50 de maicito, no, porque como la ancheta lleva tanta cosa, entonces coloqué fue los productos que lleva ya hecho y el valor que me da. Sí podía hacerlo así o tenía que colocar el gramaje, cómo lo hago. Es que esa es la parte que yo Bueno, no de te No, pronto no preocupes. hay. entendí. Dale, Entonces, Natalia. por ejemplo, por decirlo así, entonces lo coloqué así. El sándwich gratinado de pollo tiene un valor de 7.000 pesos, va uno. Una caja de leche chocolatada, 2.500 pesos, va uno. Una fruta que sería manzana, pera o mango, cualquiera de estas vale 2.500, también va una. Una chocolatina y dulces, o sea, al decir chocolatina y dulces van varios, tiene un valor de 5.000 pesos. Una galleta Ítalo de 3.000 pesos, la decoración que ahí metí, la caja, la bomba, la tarjeta, el moño, el papel, seda, ese tiene un valor de 15.000 pesos y el domicilio de 3.000 pesos. Esto me da un costo total de producción de 38.000 pesos. Ujú. Mira, así Y como lo estás, dice dale, que sigue, costo Jamie. total 44.000 pesos y que precio de venta sugerido serían 51.566 pesos. Yo lo tengo en 50.000 pesos. Entonces me Ok. peleé por 1.566 pesos. Pero Pues mira, no, sería algo como así.
lo No, está bien. entendí o no entendí Sí. el trabajo. Digamos, si te entendí yo a ti, te diría que sí. O sea, lo más importante para ti y para todos es que aquí que estoy proyectando, cuando yo coloco todos los insumos, que como lo llamo yo, realmente incluya todo lo que estoy integrando en mi producto, en este caso, pues que estás mencionándolo como lancheta. Si hay alguno que tú no incluyes, inmediatamente eso te va a afectar después, es en la utilidad. Porque si se te olvidó ponerle la cinta que utilizas que vale 200 pesos, o el papel celofán con el que lo envuelve, bueno, lo que fuera, todo debemos discriminarlo. Y fíjate que tú mencionaste puros elementos, que está bien, pero hizo falta algo y es tu tiempo. ¿Cuánto te demoras tú en armar todo eso y ese tiempo cuánto se valoriza? Eso también, digamos que dentro de lo que alcancé a escucharte, o bien entenderte, pues haría falta, pero esa es la manera. O sea, yo tengo que discriminar todo lo que incluye mi producto. Tú mencionabas algo con el tema de la billetera. Claro, como en la billetera tú lo que estás haciendo es, digamos, comprar y, digámoslo así, revender. Pues en tus costos es cuánto te vale la billetera, cuánto te vale la bolsa, todo lo que tú tengas que usar para que el producto quede listo para poderlo entregar a tu cliente. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, o sea que acá me quedaría faltando. No, o sea, yo, por ejemplo, lo que dices del papel está en la parte de la decoración, sino que como son pocos cuadros, Sí, entonces en la decoración está la caja, las bombas, las tarjetas, que es personalizada, que va en papel fotográfico. O sea, yo me puse a calcular todo y pues eso es lo que da. Lo del tiempo, sí, yo o sea, no lo tengo y no lo tengo claro. O sea, si se me va una hora, se me va armando una ancheta de este. sí, ¿Esto exacto. lo divido en qué? En lo que vale, en lo que es un mínimo y lo saco o con, Hay o sea, muchas esa maneras. parte sí no sé No, si me puede explicar. hay muchas formas de hacerlo. Digamos, para contestarte y, digamos, ya pasar a alguien más también es claro. Imagínate que tú no lo haces. Imagínate que tú contratas a alguien para que te haga eso. ¿Cuánto le pagarías a ese alguien? ¿El mínimo? Ok, entonces si coges el mínimo, pues divides, digamos, no es la manera más correcta, pero por lo menos sí nos da una aproximación mucho más real. Entonces, si tú le dices, no, yo voy a contratar a alguien y que le pago el mínimo, pues ¿cuánto vale una hora del mínimo? Yo no sé, 3.000, 4.000 pesos, 2.000, lo que es. ¿Sí? Eh, eso pensando en, venga, me imagino quién sería el que lo hace. Yo a veces lo que les recomiendo a los emprendedores cuando somos así, que hacemos de todo, es cuánto yo quisiera ganarme razonablemente, ¿no? Porque si yo le pongo a mi emprendimiento, me quiero ganar 50 millones o 200, todos quisiéramos ganarnos 200 millones, pues no hay emprendimiento que aguante. Pero voy a poner cualquier cifra, 2 millones. Entonces, lo que Jamie esperaría que pudiera recoger de su negocio para Jamie como persona son 2 millones. Puse cualquier valor. Entonces lo divides. ¿Cuánto vale una hora de Jamie? Y eso es lo que le tienes que subir. Cuando somos nosotros, porque lo que yo siempre les digo, el día que Jamie no está, pues alguien te lo va a tener que hacer. Y a menos que sea un hijo tuyo, tu marido, o lo que sea, pues a veces tienes que pagarle 5.000 pesos, 10.000, 2.000, pues reconocerle el trabajo. Entonces, si uno no lo tiene contabilizado, eso le afecta en la rentabilidad. Por ejemplo, creo que Natalia, tú sí lo tienes discriminado, porque ahí es cuando yo vendo y no me queda plata para mí. Una consulta, qué pena. Es que Liliana, en y el Lisbeth. cuadro hay una parte en la de costos que dice gastos operacionales y administrativos. Ahí no iría el valor de lo que me cuesta mi tiempo. No, sí, sí, digamos. Claro, yo puse un ejemplo, digamos, poniéndolo en términos de discriminar los costos para poder hacer cada una de esas anchetas. Claro, la otra manera es la que tú dices, Eliana, es decir, pues yo le voy a pagar a Jamie 2 millones de pesos de salario, eso lo meto en gastos operativos y administrativos. Sí, señor. Son las dos formas. O lo discrimino muy bien para saber cada producto cuánto vale al detalle, o no lo meto y lo dejo en gastos administrativos y de operación. Perfecto, sí, señor. Listo. Listo, Eliana, muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, Qué Lisbeth, lindo. Muchas gracias por la bueno, explicación. igual cualquier cosa sigan preguntándome. Yo les dije que estamos a un chat de distancia. Lisbeth, ¿ibas a decir algo también, cierto? ¿Preguntar algo? No, no, usted sabe que todavía yo no estoy trabajando, entonces en el proyecto entonces, sí sería bueno que alguno de los compañeros que ya está trabajando hiciera las correcciones de su proyecto. Entonces, Ok. Ajá. Bueno, ajá, Lisbeth, te espero que empieces a trabajar rápido en tu proyecto, ajá, porque en eso 8 días depende, tienes que eso depende. presentarlo. No, sí, sí, ya, yo lo hice, pues con los supuestos, pero
pero ajá, ellos están ya en la práctica, entonces sería beneficioso para ellos ya que pudieran ir Bueno, corrigiendo como hizo Jane. muy generosa, listo, Lisbeth. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Así de claro está. Uy, este mentor sí explica tan claro. No les quiero decir que Preguntas. lo muestre. A mí me dio, yo hice un preliminar, una plantilla, y la verdad me dio todo en números rojos. Eso fue un abrir de ojos impresionante. Mira, Sebastián, no es malo que es rojos. Es malo que sin darme cuenta esté en rojo. En Porque rojo, ok. claro, cuando te da rojos hay que mirar qué hago. Y la idea no es hacer qué hago, es cuadrar los números, sino pues, ¿por qué me está dando rojo? Estoy teniendo los gastos muy altos, estoy vendiendo muy barato, no estoy contando ciertos insumos que necesitaba para la venta del producto, bueno, mil cosas. Digamos que yo siempre insisto y a veces cuando yo comparto este Excel me preocupa porque me ha pasado que muchas veces el emprendedor cuadra los números. Y al cuadrar no es para mí, el cuadrar es que veamos una realidad y podamos visualizar que es por dónde es que tenemos que coger para que podamos estructurar algo bueno. Yo soy de los que creo que no hay idea mala, simplemente mal ejecutada. Eso es lo que sucede normalmente, ¿cierto? Por lo que sea, por desconocimiento, por desorden, por muchas razones. Y acá no estamos para evaluar. Entonces, si tú quieres mostrar algo de tus rojos, bien, mañana tenemos que estar de amarillo porque está la selección, pero hoy podemos estar de otro color, lo que fuera. Pero no, pregúntenme, Ana María, ¿cómo vas tú? Pues yo empiezo a preguntarles. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Oh, Camilo. vale, Lisbeth. Dentro de los beneficios que nosotros le vamos a dar a los empleados, vamos a tener una serie de capacitaciones. A ellos les vamos a dar talleres. El costo de esos talleres, ¿en qué rubro se ubicaría, por ejemplo? ¿Dónde creen? ¿Eso qué es? ¿Un costo o un En gasto? operacional y administrativo. Es un gasto. Lo primero que todo es un gasto, Es un ¿bien? gasto. Y luego ya miramos. Entonces, Eliana ya nos dijo en administrativos. Entonces, tú puedes No poner tienes. una línea que se llama capacitación. Y capacitación puede que no sea todos los meses, puede que solamente lo Ujú. tengas un mes al año. Entonces, capacitación, 1.000.000 de pesos, lo pones en agosto, donde sea. Sí, Ok, gasto. listo. Ah, bueno, Muy ya bien, eso muy era bien. la duda. Gracias. Bueno, Ana María se ha salvado porque le he preguntado 2 veces si alguien participa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo hice un estimado de ventas para el 2022 Ujú. y pues con los gastos operativos em, administrativos que soy yo, un community manager y, y nada más. Un celular y, y pues haciendo un estimado según la estacionalidad también, que Ok. eso fue algo, era pues como nuevo para mí, no lo tenía como tan presente y no salió negativo, no, no sé si mostrarlo. Si quieres mostrarles, miramos. Y muéstralo, Anita, si comparamos. A ver, no sé, Es, a ver si de pronto lo logro, pero sí, ahí abajo el botón verde compartir pantalla. sí, pero es que nunca puedo compartir pantalla. No, pues te toca ensayar porque dentro de 8 días tienes que hacerlo, si no, Y rajada. siempre lo hago mandando el archivo aquí al chat. ¿Lo puedes abrir entonces? No, no señora. ¿No? Yo soy Abre el muy terco. archivo, abre tu Ya archivo está en tu abierto el pantalla como archivo. bueno, entonces Mira, ahora ve a la pantalla nuestra y le das en la flechita verde. Ya. Ya, ahora le compartir. das a la ventanita que aparece al lado de la cara de Camilo. Don- Le dice en la, ven- ventana y le en la, das ahí ven- ventana. en la ventana donde te aparece la imagen de tu Excel, porque te aparecen varias ventanas. Ajá. Sí, pero no sale del Excel. Tengo que revisar. No, no. Sí, sí, si no te sale, tienes que mover la barra hacia abajo hasta que te salgan. Ubícate no en la palabra, sino en la ventana. Miren, te voy a Salen como mostrar. varios archivos ahí, como varias diapositivas te parecen ahí. Sí, 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 pero es que no sale qué pena. Pero no, es que ¿No? no sale. No sale no sale ese. Yo sé porque lo he hecho unas veces pero que me ha salido un PowerPoint, pero no me sale. Mira, Claro.
Te debe salir algo así, lo que estoy proyectando. Mira, cuando yo puse compartir pantalla, Sí, me sale toda esta cantidad de cuadritos y mira, aquí por ejemplo tengo el archivo de Excel que miré lo del análisis vertical, aquí ujú, tengo bueno, mi WhatsApp, aquí tengo mi correo, están en todas las ventanas, mira, aquí tengo otros Excel, acá tengo, y uno escoge el Excel en la ventana que corresponde y le dice compartir. sí, yo sé lo que me estás diciendo, pero es que no me sale Dropbox, me sale Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, pero no me sale ¿Tú estás abriendo la hoja de cálculo desde Excel o desde el navegador? desde, Ana, perdón que le interrumpa. Ahí dentro de la ventana, cuando están los pantallazos, digamos, tú arriba ves un menú que es básico, avanzado y archivos. Tú en sí, este momento estás en archivos, pásate a básico. Ah, tampoco Y ahí sale, ya te, pero ahí sí ya te debería aparecer. sí, pero no me salen básicos tampoco. Sí, que Mm. me toca mira, ensayar bien, ahí algo va a salir. mira, No, ahí estamos viendo tu pantalla. sí, pero yo no. ¿Y qué viene? Bueno, bueno, listo, no, pues ¿Qué miramos viene? si, No, si quieres después no, te ayuda a pero ti, tengo miramos alguna cosa que ensayar. o YouTube. Bueno, listo. Ujú. Eh, al final, digamos, bueno, no importa que no nos pudiste mostrar, espérame, yo quiero mirar acá para dejar quitar tu pantalla. Es normal, digamos que en el ejercicio que nos plantea Ana María, es normal que te salga positivo. Ujú. Ese es un primer ejercicio, es importante. De todas maneras, el siguiente ejercicio que te propondría es que ya empieces a integrarle más elementos pensando en que tu empresa va creciendo, que de pronto necesites más personas o necesites, no sé, un contador o de pronto estés pensando, digo cualquier barbaridad que hoy en día pues no es tan necesario un local, sobre todo dependiendo del tipo de negocio que uno tiene. Entonces, claro, tú en este momento, si te entiendo bien, pues armaste una estructura en donde sobre una proyección de ingresos, perdón, y unos gastos muy básicos, pues te va a dar positivo siempre, ¿cierto? Ahí lo importante es cómo lograr que, por supuesto, logremos las ventas. Y ahí donde normalmente nos sucede algo, emprendedores, es que nosotros arrancamos con una estructura muy básica que está bien, pero tengamos en cuenta que nosotros somos, y haciendo referencia al fútbol, somos el que va a correr a cobrar el tiro de esquina, sale corriendo a cabecear y además sale corriendo a tapar. Entonces, al comienzo es muy bueno. Y eso nos pasa mucho, sobre todo cuando nosotros somos los gestores, pues salimos a buscar clientes, cerramos un negocio, y por ejemplo el tema de consultoría nos pasa. Entonces, por ejemplo, yo salgo a vender, cuando un cliente me dice que sí, pues yo tengo que, como yo no tengo contratado a nadie, entonces yo mismo soy el que ejecuto. Y cuando estoy ejecutando, pues ya tengo menos tiempo para vender. Entonces, hasta que no termino de ejecutar, no puedo volver a vender. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o ejecuto? Entonces, lo primero es, pues, tengo que cumplir al cliente que ya me pagó o me dio un anticipo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar, Anita y todos, que de pronto no es que, pongo el ejemplo de vendedor, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo por ejemplo, soy muy malo en lo administrativo. Entonces, si yo me voy a sentar a organizar la información para mandársela a mi contadora o a organizar mis archivos, también pierdo tiempo, que yo siempre digo, uy, yo en lugar de estar buscando clientes aquí organizando papeles, pues si no lo quiero organizar yo, pues me toca contratar un asistente. Entonces contrato inicialmente un asistente por horas, le pago el mínimo, venga, ayúdeme una vez a la semana. Entonces ahí va uno empezando a agregarle gastos poco a poco, no tiene que ser todo desde el primer día. Entonces eso que estás tú haciendo, Anita, y para todos, pues cómo en el tiempo voy complementando para poder ir pudiendo darle respuesta al crecimiento de las ventas que estoy teniendo. Porque normalmente todos ponemos que vamos vendiendo cada vez más, ¿cierto? Y para vender cada vez más necesito más recursos, no solo insumos, sino también recursos de mano de obra, tiempo. Y nosotros, yo lo hago, o sea, yo puedo no dormir 4 horas, o sea, yo tengo una mala costumbre y es que adelanto trabajo operativo en horas fuera de oficina. ¿Por qué? Porque de 8 a 6 estoy con el cliente, con ustedes, y entonces a las 7 de la noche me pongo a hacer ofertas. No debería ser así, porque hay que mantener un equilibrio personal, profesional, familiar, de todo. Pero pues no, uno está feliz con su emprendimiento y trabaja 20 horas al día. Entonces está bien si te entiendo, pero te toca buscar algún mecanismo que vayas en el tiempo agregando más recursos para que puedas soportar esas ventas que estás proyectando. Sebastián, adelante.
Si dejas de compartir, Anita, por favor. Yo creo que mi flujo financiero es el claro ejemplo de eso. Yo lo tomé por, como hablamos la clase pasada, de cómo me proyectaba. Así Sin es. embargo, no cambié la cantidad de producto. Entonces, por esa razón, digamos, me apareció todo en negativo. Si yo, Ajá. digamos, quito, digamos, el vendedor, el auxiliar, el mensajero, el community manager, pues obviamente me va a mejorar. Entonces, quería preguntar si para la próxima clase debo presentarlo haciendo la proyección a cómo me gustaría verlo y así mismo ajustar las ventas o como lo tengo actualmente. Pues mira, Sebastián, yo siempre digo que uno tiene esos dos escenarios. Si quiere, espere, pausa. Si quiere, disculpe, interrumpo. Si quiere, les puedo mostrar porque me dio, Vale. o sea, Muéstralo que me dio curiosidad para yo mostrar también el mío. Sí, rompamos el miedo. Sí, por eso digo aquí. Ok, Sí, ahí ya lo están viendo. si les da pena, paramos la grabación también y todo, no importa. Nos tapamos los ojos para que no nos vean. Eso sirve para ver también uno cómo ha mejorado. Entonces, aquí iniciamos este mantra. Yo lo puse para iniciar en enero del 2022. Perfecto. Todo lo puse en gastos de contado, como lo realizo. Comisiones, pues esto la verdad lo puse como el 15%, pensando a futuro de pronto en una farmacia independiente que esté distribuyendo, aunque creo que ellos siempre piden, me recomendaron entre el 20 y el 30%. Sí, Los cálculos para los parafiscales mantuvieron el 42 como lo sugirió usted. Y arranquemos aquí en la inversión. Entonces, acá arrancamos. Entonces, la inversión para inicial, como yo le dije, como para arrancar, yo lo puse para un stock de 100 unidades. Entonces, todo esto está ok, bajo la base de 100 unidades perfecto. y aquí salen varias preguntas. Entonces, bueno, estos son todos los materiales. Ujú. Aquí está todo pues multiplicado por 100 y aquí vienen varios datos que vienen siendo constitución de sociedad, el registro mercantil y la publicidad. Aquí me surge una pregunta y es esta constitución de sociedad. Yo lo puedo incluir acá abajo en esta tabla en donde dice gastos legales de constitución, ¿cierto? Al Sí, igual que en el también. registro mercantil. Sí, señor. Ok. Y esta parte de publicidad sí se mantiene aquí. Sí, que sería como ese impulso inicial que queremos tener de recursos para promocionarlo. Sí, está perfecto. Ok. Listo. En estos años siguientes, en el 2022, lo que hice fue eh, esta base de un mes, multiplicarla por 12 y ya obtendría, digamos, los 12 meses. Perdón, por 11. Porque este sería el preinicio, sería un mes y faltarían los otros 11 meses. Sí, En total, si pero, usted... perdón, te interrumpo, Sebastián. Tengamos en cuenta que este cuadro conceptualmente estás bien, pero tal vez lo pusiste donde no es. Aquí estamos mirando la inversión que necesito hacer. Entonces, digamos, en la columna que se llama preinicio, yo entendería, y es que estás diciendo, necesito esa plata para tener como mis insumos, mi primera Lote. producción. Sí, Sí. exactamente, mi primera producción. Pero cuando tú muestras inversión en 2022, 2023 y todos los años, quiere decir que vas a volver a necesitar esa plata. Y no la vas a volver a necesitar porque en teoría Ok. debe salir de la operación. Si, Ok. si tú todos los años necesitas plata, tu negocio pues va a llegar un momento donde no aguanta. Entonces, digamos que pues para efectos de la explicación, eso no iría ahí porque inversión es cuando tú necesitas plata de afuera para inyectarle a tu negocio. Entonces, voy a decir cualquier barbaridad. No, en el 2023 ustedes están proyectando abrir una operación en México. Uy, para abrir México, entonces necesito nuevamente materia prima, publicidad, una oficina, contratar personas. Entonces necesito un inversionista que nos ayude con 50 millones de pesos, que es lo que necesitamos para poder arrancar la oficina de México. Oh, ya Sí, lo entiendo. Pues, en ese orden de ideas, o sea, mi pensar, yo soy ingeniero químico y la verdad yo creo todo esto porque a mí me gustaría montar un laboratorio de extracción con fluidos supercríticos. Entonces, claro, ahí, digamos, en 5 años sería como la inversión de la compra de la exacto. maquinaria de todos estos equipos. Así es, entonces tú pones una Ah, línea, ya por ejemplo, la está. línea 14, compra de maquinaria para montar planta y la proyectas en el 2024. ¿Cuánto puede ser eso? 100 millones de pesos, 500, no sé lo que fuera. 600. Bueno, listo, está bien, ¿no? Como decía mi abuela, hay que aspirar a papa para llegar a cura. Listo. Listo, Entonces, miremos. esa Adelante. es la primera parte. Entonces, voy eliminando esto entonces. Sí, sí, eso no va ahí. Listo. Bueno, ya mucho más económico. Entonces, 5 millones para el arranque. Acá ya terminamos y el balance de este primer año, no sé por qué no se actualizó. Ya, Sigamos acá entonces en gastos. ahorita les Como le digo dije, por qué no se actualizó. Adelante. esto es en gastos, entonces gastos operacionales.
aquí entré también en un conflicto porque actualmente yo lo único que necesitaría, si fuera yo, sería nomás el acceso a Internet Sí, como gasto operacional, pues para promocionar todo como el e-commerce, e incluso me atrevería como a meter aquí de pronto la gasolina para el transporte, para ir a los ujú, diferentes puntos de venta independiente, claro, gasolina, transporte, sí, exacto. después o transporte, Sí, está bien. después lo calculamos porque no tengo el rubro, el valor. Eh, y aquí pues ya esto, gastos de mercado, puse redes sociales, como digamos las pautas, y también digamos el pago a influenciadores para el posicionamiento y la promoción de la marca, Sí, de los productos y de la marca. Y acá perfecto. en gastos de personal, bueno, esto ya es, esto lo actualiza y esto ya está en las otras pestañas. Voy a desplazarme a las otras pestañas. Hasta el momento, bien. En internet puse 100.000 pesos, que es, no sé si sea de pronto más, 150. Sí, no sabemos, pero está bien. Pero yo te hago una pregunta, perdón, Sebastián, ¿qué, qué se les ocurre o qué sugerencia puede haber de recomendarle a Sebastián de gastos operacionales? Todo lo que le incurra producir su producto como tal, no sé, Arrendamientos. el transporte que paga por ir a comprar los insumos o que ya tienes muchos mensajeros, entonces los mandas a los diferentes proveedores a que recojan o pagas el domicilio a los proveedores para que te lo lleven a tu planta. El aceite, todo el mantenimiento de las máquinas, bueno, yo no sé, se me ocurre ahí. Sí, Todo, absolutamente todo lo que necesites para producir el aceite. claro, entonces hay dos cosas, Natalia, perdón. Todo lo que necesites para Ah, producir es en costos. Todo lo que mm. necesites para operar es en gastos. Sí, Por pero Entonces, ejemplo, los mira, servicios, ¿dónde hace él eso? ¿En qué local? ¿En su casa? ¿Le alquilan un local? Las personas que le ayudan o si él está ahí. bueno, las personas están en Servicio que personal. paga, bueno, sí, Para, los para, servicios que paga, o sea, todos los gastos donde haces tu producto. Entonces, al final, el comentario, y pues no entramos al detalle, es todo lo que tú necesites para funcionar, seas tú solo o con 40 personas. Eso es en gastos de operación. Ya Vale, después venimos lo de personal. Y lo de mercado que pusiste abajo, perfecto. listo. Acá entonces en personal, esto sí también fue proyectado. Yo puse gerente, que vendría siendo como yo, o administrador, no sé, Sí, y puse 1.600.000. Yo tampoco me tiré pues a darme la vida, la buena vida. Puse un vendedor, que vendría siendo como un comercial, millón sí, cien, no sé si es mucho o poco. Eh, y en operaciones puse ya lo que viene siendo el diseñador gráfico y el community manager, porque esto sí vendría siendo como para garantizar la operación del negocio. Si yo no publico o si yo no tengo piezas gráficas para promocionar, pues no puedo ni siquiera darme a conocer. Eso lo está metí ahí bien. como operación. Una pregunta, Sebastián. ¿Sí? A este diseñador gráfico y community manager, ¿cómo les pagas? ¿Los tienes como empleados o prestación de servicios? Uf, no, yo inicialmente había pensado en prestación de servicios Ok, o incluso entonces, como hora labor. listo. Entonces, si son como prestación de servicio o hora labor, debería ser en gastos. Porque el cuadro está armado de tal manera que si tú lo pones acá, él te va a calcular el 42% de los parafiscales, entonces es como si fueran empleados. Y obviamente eso te sube muchísimo, pues te sube el 42%. Entonces, si los tienes como prestación de servicios, ponlos en gastos, ya sea operacionales o ya sea, yo los pondría, por ejemplo, en gastos de mercadeo, porque son los que tú necesitas para poder promocionar tu producto. Entonces, yo lo sacaría acá y para todos. En el caso del formato, si usted lo pone en la hoja de personal, les va a calcular como si fueran empleados los gastos, todas las prestaciones sociales. ¿Sí? Por ejemplo, José Luis, tú tienes empleados, debes tener algunos y otros son de acuerdo a proyectos, según lo que nos contabas la vez pasada. A veces uno, por ejemplo, puede contratar, no sé, por ejemplo, Natalia, que te dio por contratar ahorita en octubre una persona que te ayuda a entregar volantes al frente del centro comercial Unicentro. Entonces tú le vas a pagar por día, pero no es que lo tengas como empleado, a menos que tú ya tengas a alguien, por ejemplo, que uno tienes tantos domicilios, Natalia, que a ti te dio mejor contratarlo que pagarle los 6.000 pesos de domicilio. Entonces ese mensajero sería aquí en esta tabla de personal. Si no, o es un costo, como lo vimos hace 8 días, o es un gasto donde le pagas a la persona por día. Sí, no sé si me entendiste, Sebastián. Sí, sí, Listo. perfecto. Entonces aquí puedes hacer la corrección y moverlo a gastos. Pasamos a ventas y aquí viene
digamos que eso fue el ajuste que no hice, eso lo hice, lo planteé ahí Ujú. conforme lo que tengo actualmente, que digamos que es como lograr una venta mensual de 100 aceites de cannabis. Sí, Entonces aquí lo proyecté durante el primer año, los 100, para un total de los 12 meses de 1.200 unidades, con un precio de venta de 90.000. sí, perdón. Fíjense, aprovecho para todo. Fíjense que ahí Sebastián, digamos, claro, ahí lo hizo mirándolo como anual, pero mire que aquí no tiene en cuenta algo que se llama la estacionalidad. Yo te pregunto, ¿todos los meses tú crees que vas a vender igual? No, evidentemente van a haber unos más que otros y todavía no he visto la estacionalidad conforme a mi producto, todavía no la identifico, pero sí Ok, es bueno hacer. listo, perfecto. Entonces, si no la tengo yo, pues no, pues, ¿para qué me invento también? De todas maneras, es importante la estacionalidad, acuérdense, para el flujo de caja, ¿no? No es lo mismo decir vendo 100 en diciembre, y voy a inventarme que diciembre sea un mes malo, a decir y vendo en diciembre 20, porque es que cuando tú veas que pusiste en 20 de diciembre, porque es un mes malo, vas a poder ver contra los gastos que pusiste en la hoja anterior, qué tanto negativo, qué tanto positivo tienes para cada mes. Listo. No, pero bien. Acá esta parte de acá arriba, uy, es que lo hice abajo, vale. Sí, Lo hice no en el de importa. abajo, no el lío. Continuamente es costos. Entonces es el costo de aquí, simplemente es, hasta el momento tengo un producto, la idea es tener el portafolio, pero todavía no hago el Sí, contacto con la máquina, entonces eso también lo mantuve. El costo unitario es de 60.000 y lo mismo, ok, anticipo 100%, sí, variación tampoco la tuve en cuenta, no, por no la ahora había. no. Y pasamos entonces al resumen. Y antes de ver los resultados, por qué me sirvió? Porque me dio un saldo negativo y qué me indica esto, qué alarma me saltó. Y es que si yo planeo tener ese tipo de operación con esos empleados y esas personas ayudándome, pues mi volumen de venta o mis ingresos por ventas, tengo que aumentarlos o tener una mayor proyección, aumentar el portafolio, porque Así si es. no, no va a ser sostenible. Eso Entonces sí ahí está. está, Y está ahí tengo el perfecto, costo. Sebastián, el análisis, porque fíjense que esa es como la primera reacción de Sebastián, y creo que para todos va a ser así. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Y era lo que les decía, o subo las ventas o bajo los gastos. Entonces, solamente manera de ejemplo, Sebastián, entonces tú pusiste vendedor el mes 1. Entonces yo de pronto digo, ¿sabe qué? Pues yo el primer mes todavía no voy a contratar al vendedor, lo voy a contratar a partir de marzo. Y ya empiezas a darle proyección y planeación a tu negocio, que los 3 primeros meses vas a ser tú el vendedor, el mensajero, el productor, el que consigue los clientes, todo. Sí, que es lo que normalmente nos sucede como emprendedor, a menos que tengamos un capital de arranque. Y fíjense una cosa todos, mire que con este ejercicio que nos está mostrando Sebastián, mire que en la columna D le sale le sale un valor de 80 millones. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Sí, acá abajo. Tal y como lo tiene Sebastián. Claro, y lo que nos acaba de explicar, que las ventas no alcanzan a cubrir los gastos, ese 80 millones que aparece ahí es lo que se llama capital de trabajo. Si yo le dijera a Sebastián, hoy, yo, Camilo Rodríguez, quiero ser socio tuyo porque me parece que tu negocio es maravilloso y tiene mucho potencial, yo, yo te voy a poner 80, no, le diría a Sebastián, ¿cuánta plata necesitas para que estemos tranquilos 6 meses, un año? Ya Sebastián sabe cuánto necesita, 80 millones, más los 5 de inversión. Entonces, devuélvete un momentico a la pestaña de inversión, por favor, Sebastián. Entonces, fíjese que Sebastián dijo, necesita 5 millones de insumos y esta hoja, baja un momento, está trayendo los 80 millones de allá como capital de trabajo. Entonces, sí, exactamente eso que está resaltando Sebastián. Sebastián sabe hoy que necesitaría 85 millones de pesos para poder operar, como lo Un está año. planteando en esa hoja de cálculo, un año vendiendo 100 al mes. Eso es lo que se llama capital de trabajo. ¿Qué necesito yo para poder operar, funcionar y que no me dé negativo? ¿Sí? Pues entre otras definiciones de capital. ¿Listo? No sé, Listo. ¿qué más preguntas? Bueno, ese es el estado de resultado, que es el que les digo yo que después pueden coger para hacer análisis horizontal y vertical. ¿Qué más quieres mirar de acá o qué más nos querías comentar del resumen? No, pues para compartirles que usted también mencionó la parte de la plantilla de costos Sí, y que inicialmente pues mis costos yo los tenía como 40.000 pesos o 30.000 pesos. Sin embargo, acá ya se tiene en cuenta lo que vienen siendo los gastos de operación, los comerciales y los costos ya suben a 60.000. Entonces, por ajá, esa razón también se redujo un poco el margen y se aumentó el margen de pérdidas. Y pues la rentabilidad esperada, digamos, yo lo pensaba siempre lo pensaba vender en 90.000 y ahí también tengo que hacer un boleo de ajustes,
pero le puse entonces 50% ajustando pues para que me diera ese precio de venta. Y ¿sí? ya. Digamos que en este caso, fíjense que Sebastián está poniendo 50% sobre ya costos reales, costos incluyendo provisiones y los costos, pues obviamente de producción. No, buenísimo. Entonces aquí lo que toca, lo que sugiero, no toca, lo que sugiero hacer es, claro, puedes guardar este archivo con un nombre y luego empiezas a, y grabas con otro, cómo empiezas a mirar subiendo las ventas y para poder identificar el punto de equilibrio. Ya. Claro, con ese nivel de gastos, sobre todo el tema personal que es el más alto, pues tienes que vender por lo menos por lo menos 3 veces lo que hoy estás calculando vender. Sí. Pero bien, Y lo que sí es que también pensaba hacer para la próxima vez de presentar es dejar una tabla, un flujo financiero solamente para lo que estoy haciendo hoy con la operación, pero mucho más estructurada y otro ya pensando a futuro ya pues con los claro, empleados, con los colaboradores, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cuál entonces, presentaría en la siguiente clase? ¿El actual o el esperado? la que quieras, Sebastián, la que más te convenga para darte retroalimentación. Pero mire, y mi último comentario con Sebastián antes de que quite la pantalla es, cuando yo le digo a Sebastián que con esos gastos tiene que por lo menos vender 3 veces más, pues no es solamente poner 300 en cantidades, sino qué implica, y te pregunto, Sebastián, ¿qué implicaría vender 300 más? O sea, vender 3 veces más implica tener más vendedores, invertir en publicidad, o sea, implica una cantidad de gastos adicionales que habría que volverlos a revisar en la hoja de gastos. Entonces, fíjense que no solamente es múltiplo, o sea, en lugar de poner 100, poner 300, tomando a Sebastián de ejemplo, sino el vender 3 veces más, ¿qué me implica a mí en la operación? Ahora sí necesito un local, necesito tener más personas, necesito invertir publicidad porque pues yo puedo producir 3 veces más, pero necesitas venderlo. Entonces necesito hacer inversión en publicidad, participar en eventos, no sé. Entonces todas esas acciones comerciales me van a afectar los gastos y nuevamente tengo que volver a revisar con esos gastos adicionales que se me presentan para poder soportar las ventas, porque es que como dice el cuento, Excel aguanta todo. Lo que yo normalmente les pregunto es, bueno, ¿cómo piensas pasar de 100 a 300? Entonces cuando Sebastián va a decir, no, vamos a hacer alianzas, vamos a participar en eventos, vamos a ir a ferias, voy a poner 3 puntos de venta, voy a codificarme en Carrefour, no sé, Yubo, perdón, lo que fuera. Entonces, todas esas acciones implican gastos. Entonces ahí se vuelve otra vez la revisión, porque al final, hazme un favor, Sebastián, pone en lugar de 100, 300 en ventas. Cambia todo por 300. Tienes que irte arriba. No, yo creo que era acá. Donde pusiste los 100, no sé dónde los digitaste. No, ahí está bloqueado. No, en ventas, es en ventas, pero vete a la primera línea. No, a la primera fila, perdón, tienes razón, fila. La fila por allá 8. Ahí, Aquí está. cambia, pon 300 en todos. Listo, vamos a resumen. Bueno, falta un poquito, no es 3 veces, hay que ponerle más. Pero mire que lo que quería mostrarle, si hubiera puesto negativo, claro, yo le digo a Sebastián, bueno, ¿y qué cosas adicionales tienes que hacer en términos de inversión, de publicidad, de gastos, para poder soportar vender ahora 300? ¿Listo? Bueno. Esa fue la otro líder de dibujos que me planteó esta, porque desde la parte cualitativa me puse a preguntar, jamás me había proyectado de qué necesito, qué personas necesito o qué colaboradores necesito para cuando yo aumente la producción, la capacidad. Y ahí fue donde entré en conflicto porque yo no consideraba que el auxiliar administrativo, que un gerente, que un contador, que un publicista, nada de eso. Y ahí fue otra tarea, mejor dicho, completa que tuve que hacer como en serio proyectarme y saber Por qué necesito. supuesto. Listo, listo, Sebastián. Veo que Natalia tiene la mano levantada. Gracias. Sí, señor. Yo también lo hice, pero sé que tengo que ajustar varias cositas. Espérenme un segundito, cierro porque es que tengo el mío y tengo el real y el otro. Bueno, el real y el irreal. El real y el que va a ser. Muy bien.
Bueno. Yo lo puse, bueno, estos porcentajes, la verdad, yo no los modifiqué. ¿Está bien? Esta información sí la puse como que así todo de contado, porque ya me pasa y unas cosas que nos pagan a 30 días y entonces como que siento que no está muy organizado, aunque sirve para uno tener como la provisión de que si el mes no fue bueno, pues esa cartera ayudó al mes a que Sí, tuviera mejores ingresos. sí, es una plantilla genérica que Sí. sirva lo más que pueda. Sí, Aquí yo puse la inversión inicial que fue cuando arrancó todo el proyecto, pero también puse lo que quiero para montar el negocio, porque yo sí, yo quiero tener como tal un local ok, para que sea más visible y también se venda tanto presencial como igual se está vendiendo ahorita. así es. Eso yo lo puse, no puse nada más. Sé que hay que corregir todavía muchas cosas. Está bien. En gastos lo puse como caja menor porque claramente tengo que discriminar todo y son muchos conceptos, pero lo puse como el global de lo que necesitaría. eh, Yo quisiera tener eh, una caja menor de 11 millones, ¿no? Dinero para producir la cantidad de unidades Sí, está bien. lo puse como caja menor, pero es como todo lo que me cuesta producir, ¿sí? Y esto Pero, lo puse como teniendo pero, en cuenta la estacionalidad. pero perdóname, Natalia, cuando dices todo lo que te cuesta producir, dame un ejemplo. Algo que esté en esos 11 millones. Digamos, todas las materias primas, harinas. Eso va en consumos, eso va en costos, perdóname. Cuando tú calculas tu costo en la pestaña de costos y tú dices que hacer un cheesecake te vale 20.000 pesos y luego lo pones en ventas y le dices que lo vendes en 30.000, él ahí ya está calculando la utilidad bruta que les mostré hace un momento. Entonces, digamos que aquí, no aquí tienes que poner únicamente lo que te cuesta, perdón, los egresos para poder operar. Como por ejemplo, Ya. Sebastián, el internet, Arriendo, arriendo, servicios. servicios, Ya. contador, no sé, volantes. Sí, los costos a todo lo que son insumos está incluido cuando tú pones en la columna correspondiente de costos, en la pestaña más adelante, cuánto te vale producir cada uno de tus productos. Claro, Listo. por eso es que te da tan alto acá, ya entendí. Ya, bueno, ahí ya lo puse para corregirlo. Listo. Entonces acá yo puse el personal. Ujú. Yo puse el gerente general, que sería yo. Sí, Puse el gerente de mercadeo, que sería mi socio, sí, perfecto. que maneje todo el tema de community manager, todo comercial y mercadeo. Sí, Puse una ejecutiva de ventas que adicional sea una persona que ayude a captar nuevos negocios. de acuerdo. Puse entonces jefe de cocina, auxiliar de cocina que sean 2, teniendo en cuenta que como la producción va a ser mayor, pues se necesitan más manos, y domiciliario. Aquí tú estás poniendo ya teniendo en cuenta que vas a tener tu local, ¿no? Sí, Ok. y pues yo no sé si está mal, pero pues la idea es que yo también esté, pues no tiempo completo en producción, pero que esté en todo, pues porque uno pues tiene que estar en todo para no dejar todo, si no funciona igual. Sí, es bueno, es una buena frase. Tenemos que estar en todo, pero aprender a delegar, ¿no? Sí, Que es importante. Listo. listo. Entonces ahora yo puse como el resumen, pero en realidad esto lo voy a modificar porque por producto, pero por tamaños, porque los precios Ok, son distintos, ¿sí? perfecto. Siento que es un poco rollo, pero es que tengo, no sé si, bueno, vengan a ver si les puedo mostrar. Todo esto es mi tabla de productos. Yo misma le hice su código, lo que me cuesta producirlo. Yo tengo, bueno, pero ese es otro cuadro. Listo, está bien. No, pero perfecto. Es lo que hablamos la vez pasada. De pronto por categorías, pero sobre todo Sí, diferenciando cuando haya costos distintos. Si hacer un sí, cheesecake vale lo mismo, pues por uno solo. Pero si tienes sí, el cheesecake problema es que de sí, el 8, costo es distinto. cheesecake de 20, pues tienes que diferenciarlos. Mm, Tengo, bueno, entre los especiales y los tradicionales que se Bueno, tienen así. pero va muy bien. Y entonces acá yo puse
que esta sería como lo que quisiera vender de cada producto mensual, ¿sí? Como Bueno, la proyección, pero pues esto yo sé que hay que calcular mejor la estacionalidad porque todos los meses no son iguales. pero un comentario para ti, que estoy viéndolo y para todos, cómo está hecha la gráfica. Ahí tienes que poner es cantidades, no precios. Estoy viendo que te Ah, pongo, ya. entonces, ¿cuántas unidades de cada uno en enero, en febrero, en marzo? Unidades. Sí, digamos, el cuadro está hecho que sea unidades, porque es más fácil controlar, es más fácil yo decir, uy, ¿cómo hago para vender 200? A decir, ¿cómo hago para vender 10 millones? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, y que en el cuadro de costos ya le calcula por valor según las unidades de venta, acá en esta pestaña. Listo. Acá entonces puse el valor unitario Sí, de perfecto. lo que cuesta producir. Ujú. Sí, ahí todavía tengo que hacerle muchos ajustes. Bueno, no, perfecto, va muy bien. Cualquier duda, igual como le dije, tengo que salir. Tengo a José Luis de pregunta, pero no, va muy bien, Natalia. Preguntas que tengan, consúltenme por WhatsApp, tranquilos. Bueno, porque ahorita que empiecen a construir esto o lo siguen construyendo, pues seguramente es donde van a tener dudas. Y fíjate, Natalia, solo para, mira las cifras tan grandes que te dan, porque claro, como en las ventas pusiste 10 millones, entonces él está cogiendo 10 millones, lo multiplica por el precio de venta y te está dando unas cifras que estoy seguro que vas a llegar algún día ya, pero todavía no. Listo, José Luis, ¿tienes una pregunta? Gracias. No, No, pues más que pregunta, también me gustaría ver rápidamente el cuadro si alcanzamos, Camilo, no sé. sí, 5 minuticos. Porque pues les digo, me afana que tengo que salir, porque pues, si no, pues lo recuperamos en otra sesión adicional cuando de pronto tengan ya más también avanzado. Listo, entonces lo vemos muy rápido. Entre los parámetros para mi compañía, los gastos de operación sí los tengo que pagar de contado. ¿Ok? Gastos de mercadeo los puedo pagar a 30 días y los pagos de mis clientes a 30 días. En este caso no pago comisiones y los Sí, parafiscales están calculados en 42%. En la inversión, tomé todo el dinero este es el ejemplo real de mi compañía. Todo ok. el dinero que invertí en el 2020, Sí, antes. perdona, Sí, eh, y lo que no sé si ahí estoy bien, esto también sería inversión o ya sería un gasto después, lo que serían inscripciones de Cámara de Comercio, factura electrónica, equipos, herramientas, bueno, esto es está bien para como compra, inversión. Está bien esto como es compra inversión. de herramientas. Ok, Perfecto. listo, listo, vamos a gastos. Entonces en gastos tengo en la parte de servicios públicos, servicios de internet, telefonía celular, papelería, el mantenimiento de los correos electrónicos, gastos de representación, transportes, el asesor externo de seguridad industrial, el contador, dotación y exámenes médicos. Esos son, digamos, Ok. valores que debo pagar y que no están directamente dentro de mi producto el que vendo. Sí. ¿Y por Dentro qué de lo los, pones? ¿Por qué solo lo pones en enero? ¿Solamente es una vez? sí, sí, la dotación, por ejemplo, como es anual, Mm, ¿no? Aquí contemplo la dotación del perfecto. administrativo, Listo. ¿no? De los que, digamos, estamos en oficina. Porque la dotación del operativo sí es dependiendo del proyecto, entonces ese lo tengo como costo. Como costo. Ujú. Genial. Listo. Dentro de gastos de mercadeo tengo la página web y el dominio. O sea, Ujú. esto debo pagarlo que es como el gasto de mercadeo que yo tengo. Listo. Listo. En personal, pues ya me jala la información Por desde las ejemplo, ventanas de personal. un comentario. Yo normalmente pongo un gasto de mercadeo en negocios como Ujú. el tuyo, representación, porque eventualmente uno tiene que salir y a un almuerzo con un cliente o alguna cosa. Ah, ok. Yo lo tenía acá en gastos, Ah, sí, en sí, totales, está pero bien, sí está perfecto. bien, podría ser, claro, porque eso se hace para hacer mercadeo. Tienes razón en Exactamente. eso. Sí, Perfecto, conceptual. listo. En personal, em, digamos, tenemos un director general, una Sí, directora administrativa que es mi esposa y esperamos tener un secretario pronto. sí. Entonces, eso son los salarios anuales, mensuales que nos da el balance anual, pues. Y lo demás son consultores por proyecto. Exactamente, sí, señor. Ya cuando crezcamos,
Obviamente aquí tendremos que ampliar nuestro personal fijo para atender otras cosas, pero pues por ahora y en los próximos años estaremos así. Esto en ventas es donde de pronto la vez pasada te dije que no me cuadraba el cuadro, pero con la explicación que nos diste y lo que le acabaste de confirmar a Natalia, que aquí debo colocar es una venta, no el valor de como tal de la venta. Sí, porque mire, la Entonces, columna... este la fue que el proyecto que yo generé Sí. exactamente en 2022. Ujú, Entonces, sí, hemos hecho una venta hasta este momento. ok. Listo, vamos a costos. En costos, esto fue lo que me costó a mí desarrollar ese proyecto y vamos a la plantilla. ¿De dónde sale? De lo que pagué en equipos, consumibles, materiales, diseño, transportes Perfecto, y la mano de obra contratada para ese proyecto. Este perfecto. es mi costo que en proyectos de ingeniería le llamamos el costo directo. Sí, Ese es el costo directo de la ejecución del proyecto. Sumamos la administración, gastos de mercadeo, de rentabilidad y el precio sugerido. Digamos, aquí cuadré un poquito los porcentajes para que me diera cuánto cobré yo por ese proyecto. ujú, Entonces volvemos al resumen. sumen. Claro, entonces fíjense el ejercicio que hace José Luis es, claro, el mes el mes que puso la venta pues es positivo, Exactamente. los demás están siendo negativos, entonces el proyecto debería ser suficientemente bueno para soportar los otros meses en donde no hay ingresos o definitivamente salir a buscar más proyectos como el de Anapoima. ¿Sí era Anapoima? No. Exactamente esa es la conclusión que te quería hacer. Y me parece muy chévere el cuadro porque esto ya me da un estimado de, digamos, manteniendo la estructura que tengo. Esto me quiere decir que debo contratar por lo menos 800 millones de pesos al año para que, digamos, los rubros de utilidades y de administración cubran los gastos que yo pretendo tener para la compañía. Así es. Pero eso me da un norte súper bueno. Realmente el cuadro me dio esa información. Bueno, pues me alegro. Bueno, ahí vimos 3 ejemplos de avance. Ya dentro de 8 días vamos a verlos a todos. Entonces, nada, nuevamente, mil gracias por el tiempo, por la paciencia y cualquier duda que tengan, por favor, me escriben. Tal vez no les contesto inmediatamente, pero les contesto. Y miramos si, digamos, de aquí al viernes ven que necesitamos de pronto una sesión antes de la presentación, cuadramos una horita, miramos el horario que más nos convenga a todos. ¿Listo? Los dejo Perfecto. entonces. Muchas Buen día. gracias. Feliz día para Gracias. todos. Buen día para todos. Gracias. Chao. Igual, No olviden feliz llenar la día. asistencia. Sí, la asistencia. Asistencia. Ay, la asistencia.